Hola, bueno, vamos a seguir, a continuar con esta parte de lo que era la, la relación que se verificaba entre, nosotros habíamos visto en esa última clase, la relación entre las cargas y entre las densidades de carga entre dos esferas separadas una distancia prudente. Al decir una distancia prudente estamos diciendo que la distancia de separación de sus centros es bastante mayor que sus radios, y entonces se verificaban dos relaciones muy importantes eh, que tienen que ver con la relación entre las densidades y las cargas, ¿no? Habíamos visto eso. Y tal es así que la relación entre las cargas es directamente, la relación entre las cargas de las dos esferas es directamente proporcional a sus radios, vale decir, esfera con radio más grande, carga más grande, y la relación entre las densidades de carga, en cambio, es inversamente proporcional a los radios. Vale decir, esfera con radio más chico, densidad de carga más grande y viceversa, ¿no? De estas dos, esta última tiene capital importancia porque eh, justamente la relación entre las densidades de carga es proporcional a los campos eléctricos. Es decir, esto nos está diciendo que el campo eléctrico sobre la superficie de una punta va a ser mayor que el campo eléctrico sobre otra superficie de un radio mayor. Es decir, en la punta se va a verificar de ese objeto con ¿no es cierto? Estamos hablando de la punta de un objeto con una densidad de carga eh, determinada. eh, en esa punta el campo eléctrico va a ser mayor que en otro lado, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, podemos eh, representar en forma similar un objeto con dos puntas romas, donde podemos suponer que en esas dos puntas hay dos esferas como las señaladas anteriormente, ¿no? De las cuales digamos, la magnitud, el parámetro geométrico fundamental es el radio. Bien, entonces, eh, como les decía, dado que hay una relación entre sigma y el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor, que ya la vimos en el capítulo anterior del tratado de potencial, entonces el mismo cociente entre densidades de carga se da con las intensidades de los campos eléctricos. Tal es así porque son dos magnitudes proporcionales, ¿no? Es decir, se puede decir que a mayor densidad de carga, mayor campo eléctrico. Y entonces, dada la relación anterior, que era esta, de allí concluimos que el campo, como la esfera de radio mayor tiene una mayor densidad de carga, el campo eléctrico en la esfera mayor entonces es menor, ¿no?, que el campo eléctrico en la punta, o sea, en la esfera de menor radio. Y esa relación es inversamente proporcional al cociente de los radios, ¿no? Bien. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos un objeto denso, o sea, extenso quiero decir, con una determinada forma. Lo habíamos dicho anteriormente, son dos puntas romas donde en un extremo
podemos suponer que son dos casquetes semiesféricos, en un extremo el radio es menor que en el otro, ¿no? Y entonces allí vemos que consecuentemente a lo dicho anteriormente, como allí el campo eléctrico es más intenso, corresponde una mayor densidad de líneas de campo eléctrico o una mayor densidad de líneas de fuerza, como a ustedes les gusta. Acuérdense que justamente lo que representaba la intensidad de, del campo eléctrico era la concentración de líneas por unidad de superficie o por unidad de longitud perpendicular a las líneas, lo que daba la idea de lo que es el campo eléctrico. Fíjense que acá al haber eso está representado en forma geométrica, ¿no? Al haber si bien las líneas de campo eléctrico son una abstracción, al haber una mayor concentración, un mayor número por unidad de longitud, hay una mayor intensidad, ¿no? En el extremo derecho que lo que es en el extremo izquierdo, ¿no? ¿Está bien? Bien. Y esto se debe a la agudeza, ¿no? A que tenemos un menor radio de curvatura. Se puede decir que la intensidad del campo es proporcional a ese radio de curvatura. Ahora, el tema es además el siguiente. Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior que la superficie de un campo, de un objeto conductor era una superficie equipotencial. No lo habíamos dicho de esta forma, pero el razonamiento es el siguiente. Ustedes sí habíamos dicho, eso es seguro, que las líneas de campo eléctrico siempre eran perpendiculares a la superficie. Eso se puede ver acá, ¿no? En cada una de las líneas que salen se puede advertir eso, ¿no? Que siempre me forma, si uno traza una tangente en el punto de intersección con la superficie, esa línea siempre me va a formar un ángulo recto con la superficie, ¿no? Salvo algún tipo de error que marque el dibujo, pero bueno, digamos, el espíritu es ese, ¿no? Es decir, cada línea debería salir en forma perpendicular a la superficie. Eso sí, estamos del todo seguros, ¿no? Y habíamos dicho que indefectiblemente tenía que ser así. ¿Por qué? Porque si la línea de campo, vamos a hacer acá, lo vamos a representar con un simple esquemita. Supónganse que esa es una línea de campo y si ahí tenemos una componente de proyección que tangencial distinta de cero, como estoy tratando de representar en este caso, bueno, ahí vamos a borrar eso no salió muy tangente que digamos, ¿no? Pero imagínense que esto es aproximadamente la tangente. Fíjense que ahí tendríamos una componente horizontal que es distinta de cero. Si esa componente horizontal existiera, entonces habría una componente de campo eléctrico que me estaría empujando a los electrones sobre la superficie y por lo tanto habría una corriente eléctrica. La hipótesis de electrostaticidad sería el demonio, ¿no? Entonces tenemos que dar por descartada esa posibilidad. La única manera que esto ocurre es si la línea, si el campo eléctrico en ese punto tiene únicamente una componente perpendicular. ¿Está bien? Bien. Pero esto va a dar, o sea, hasta ahí todo de acuerdo. Eso sí lo habíamos señalado, aunque no con este énfasis, pero habíamos sugerido algo por el estilo en la clase anterior. Ahora imagínense
lo siguiente, que vamos a observar ahora otra consecuencia de esto que estamos diciendo. Imagínense que eh, si, si eso si eso estuviera, si lo que estamos diciendo es cierto, entonces, eh, como no hay, acuérdense que habíamos dicho también que el campo eléctrico era igual a menos el gradiente de potencial, ¿no? Si no hay campo eléctrico en la superficie, entonces el gradiente de potencial en la superficie entre cada par de puntos distantes, vamos a suponer este y este otro donde acabo de hacer el dibujito, eh, si el campo eléctrico es cero de un punto a otro, entonces el gradiente de potencial tiene que ser cero de ese punto a otro. Vale decir, el potencial en esa línea tiene que ser una constante. Y esto lo podemos extender a 3 dimensiones diciendo que el potencial es equivalente para cada par de puntos que yo tome a lo largo de, digamos, en cualquier dirección en todo el entorno superficial del cuerpo, ¿no? Es decir, la superficie de un cuerpo conductor extenso es una superficie equipotencial, no cabe otra posibilidad. Bien, ahora vamos a ver la otra consecuencia que estamos diciendo. Imagínense que yo ahí eh, tengo sobre cada línea de campo pudiera medir de alguna forma el valor del potencial y, por ejemplo, en este punto tengo un valor, en este otro tengo otro valor y, bueno, se da la característica, la consecuencia tal de que en todos esos puntos, a una determinada distancia de la superficie, yo tengo un mismo valor de potencial. Los uno a todos, ¿sí? Que serían todos estos, por una cuestión de simetría, eh, la, eh, la mitad del óvalo posterior, esto digamos de esperar que tenga una línea del cuerpo, una línea de simetría, ¿no? A lo largo de un eje horizontal, esto vale decir que entonces que eh, la eh, mitad de esta línea, o sea, si yo uno todos los puntos con una lo que se llama envolvente, voy a tener una línea que va a tener la característica de que todos sus puntos van a estar a un igual potencial. Esa curva va a ser una línea equipotencial en 3 dimensiones, con simetría de revolución alrededor del eje que acabo de representar, sería una superficie equipotencial, ¿sí? Y entonces yo podría eh, podría alejarme distintas distancias y unir a todos esos puntos en cada caso con una única línea, y observaría que sobre cada una de esas líneas el potencial vale lo mismo. Entonces tendría una familia de líneas equipotenciales, ¿no? ¿Está bien? Es decir, yo acá podría haberme alejado una distancia no tan grande, más, ¿cómo decirlo? Un poco más chica respecto del cuerpo. Vamos a tratar de dibujarlo aproximadamente. Y podría haber advertido que en algunos puntos el valor del potencial vale lo mismo. Si uno todos esos puntos, voy a tener otra línea equipotencial. Lo vamos a hacer acá aproximadamente, dado que el pulso hoy no me favorece.
esa sería otra línea equipotencial. Y podría irme un poquito más lejos, pero no tanto como en el primer caso, y tener otra vamos a hacerlo aproximadamente línea, vamos a hacer una mitad porque equipotencial, ¿no? Ahora, en todos los puntos correspondientes a una misma línea, como lo dice la palabra, el potencial es el mismo. Si yo me voy a otra línea, todos los puntos correspondientes a esa otra línea también van a tener un valor equivalente, pero van a ser distintos a los valores marcados en la equipotencial anterior, ¿sí? Y también van a ser distintos a los valores marcados en la primera equipotencial. Hay una cuestión lógica también que uno podrá advertir, que es la siguiente. Es lógico que a medida que uno más se aleje del cuerpo, el valor del potencial tiene que ir disminuyendo, ¿no? Y conforme uno se vaya alejando, cada vez va a disminuir más. Y en un límite, en el infinito, ese potencial tiende a cero. Recuerden que todo objeto, por más extensa carga que tenga, tiene una carga finita, y a medida que uno va aumentando la distancia de separación, el detalle de la forma del objeto se va perdiendo y va tendiendo eso, cuanto más lejos esté, la fórmula del potencial se iría aproximando cada vez más al potencial de una carga puntual, como hemos visto antes con las esferas, ¿sí? O sea, las direcciones privilegiadas van desapareciendo, ¿no? Y el espacio se va tornando isotrópico, ¿no? En cuanto a en cuanto a la intensidad del campo eléctrico según las direcciones que uno elige. Bien, ahora, lo que queríamos señalar es lo siguiente. Se da también un paralelismo entre las líneas. Ese paralelismo no es en el sentido literal, sino quiero decir en un sentido figurado, por cuanto observen que en la región donde mayor concentración de líneas de campo eléctrico tenemos, ¿sí?, también habrá una mayor concentración de líneas equipotenciales. Es decir, en esta zona tenemos una mayor concentración tanto de líneas de campo como de líneas equipotenciales de las que tenemos acá atrás, por ejemplo. ¿Está bien? Es decir, acá no solamente están más separadas por ser menor la intensidad del campo eléctrico las líneas de campo eléctrico, sino que también van a estar más separadas las líneas equipotenciales entre sí. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense acá a la derecha que apretaditas están y acá a la izquierda que separadas están, ¿no? ¿Vamos? Bueno, eso es una característica también, digamos, la complicidad que hay entre líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico. Porque recuerden que el campo eléctrico también es menos el gradiente de potencial. Es decir, olvidándonos un poco en el asunto del signo, una cosa tiene que ser proporcional a la otra. Es decir, el campo eléctrico es proporcional o igual, si ustedes quieren, en módulo, a la variación de el potencial por unidad de longitud. Eso es el gradiente, ¿no? ¿Está bien? Es decir, supónganse, si esta primera curva de potencial correspondía a 10 volt y yo acá, en esta otra, la curva equipotencial más externa me representan 5 volt, ¿no? Yo acá, entre el gradiente si bien tengo la misma diferencia entre la primera y la última línea, resulta que acá pongamos, ¿no?, por decir, entre 5 volt y 10 volt, yo tengo acá una distancia, supónganse, de, qué sé yo, 5 metros. En cambio, acá adelante,
entre la primera y entre la primera superficie, que supongamos que es la superficie del cuerpo, y la anteúltima, que es la tercera línea que hemos proyectado acá, resulta que también voy a tener la misma diferencia entre 10 y 5 volts, 10 volts para la superficie del cuerpo, ¿no? O línea que abraza el borde del cuerpo, y 5 volts para la más última, pero perdón, la tercera, pero acá resulta que esa variación la tenemos, en lugar de tenerla en 5 metros, como lo tuvimos de este lado, la tenemos en 1 metro. Entonces 5 sobre 1 serían 5 voltmetros la intensidad del campo eléctrico de este lado, en el borde con radio pequeño, contra 5 sobre 5, que sería 1 voltmetro de este lado. ¿Se ve? O sea, hay una correspondencia entre la separación de las líneas de campo eléctrico y la separación de las líneas equipotenciales. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Bien. Entonces todo eso que hemos dicho está más o menos dicho acá de otra manera, ¿no? ¿Está bien? Las superficies equipotenciales son perpendiculares, líneas de campo. La superficie del conductor es equipotencial y su volumen es equipotencial, es decir, estamos diciendo, recuerden que en el interior de un conductor el campo eléctrico es cero, lo cual nos está diciendo de otra manera que el potencial tiene que ser constante a todo su través, con lo cual estamos diciendo que el volumen también es equipotencial, ¿no? El campo es más intenso donde el radio de curvatura es menor. Bueno, todo eso ya lo hemos dicho de otra forma, ¿no? La mayor concentración de líneas de campo y por ello superficies equipotenciales más cercanas significa más campo, o sea, mayor variación del gradiente de potencial, ¿sí? El gradiente de potencial es más grande, es mayor la variación de potencial. Y esto tiene que ver un poco, dicho sea de paso, alguien el otro día preguntaba acerca que no entendía bien ese problema, la naturaleza del problema 2, esa que hemos hecho, que resolvimos en forma más extensa. Si bien esa superficie era, era una superficie que describía la energía potencial entre dos cargas puntuales, bueno, de alguna forma también va a representar la, eh, la forma que sería, que tendría el potencial, dependiendo de la distancia entre las dos cargas, tendría exactamente la misma forma, ¿no? Porque recuerden cómo se define el potencial, como el trabajo exterior, digamos, por unidad de carga. Si nosotros usábamos una carga de prueba de carga Q minúscula, entonces simplemente la forma entre la energía potencial, ahí lo pusimos en términos de una variación, pero podemos también escribirlo en términos absolutos, es simplemente una constante, ¿no? La diferencia entre el potencial y la energía potencial. Es decir, del mismo modo que B es igual a la energía potencial por unidad de carga, la energía potencial es el potencial multiplicado por la carga de prueba. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay únicamente un factor de proporcionalidad que es la carga de prueba. Entonces, si bien en un caso la energía depende de la carga de prueba y en el potencial no, bueno, más allá de eso, la forma que tendría la superficie en cuanto a la distribución de potencial en el espacio sería exactamente la misma. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a hablar un poco del generador de Van de Graaff. El generador de Van de Graaff fue digamos, diseñado por un físico norteamericano de la Universidad de Pittsburgh,
del cual lleva su nombre, ¿no? Ese diseño después fue incorporado o asimilado en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos, donde se le acogió y se le dio lugar para eh, observación de las partículas de alta energía y los efectos que causaba sobre átomos y los núcleos atómicos de las moléculas. Son generadores que pueden desarrollar gradientes de potencial muy intensos, ¿no? Campos eléctricos muy intensos. Y digamos, bueno, constan básicamente de dos esferas cargadas, ¿no? Con un mismo tipo de carga, dos esferas concéntricas, ¿no? Si digamos, a esas dos esferas, ahí hay un croquis de lo que serían las líneas de campo, del campo eléctrico. Las cargas que se generan en esas dos esferas son justamente, valga la redundancia, generadas a través de un sistema de poleas y de cintas transportadoras y peines. Esos peines son de material metálico, cuyo detalle no vamos a describir ahora, pero son los encargados de llevar las cargas hacia esas dos esferas. Si a esas esferas se las conecta con un conductor, bueno, todas las cargas van a ir a ocupar, ¿no? Como se ve ahí en ese instante, todas las cargas irían a ocupar la esfera de mayor diámetro. Recuerden que eso lo comentamos en algún momento, que tenía, digamos, se explicaba además por una cuestión de un mínimo de energía. Si todos los estados de equilibrio se alcanzan en una situación tal que la energía es mínima, ¿no? Lo habíamos visto con el ejemplo de la tiza cayéndose en un campo gravitatorio. Pasa exactamente lo mismo. Por cuanto inclusive hasta la formulación matemática o algebraica de estos dos problemas son muy similares, por no decir prácticamente los mismos, ¿no? Hay un factor de escala que es muy diferente, por cuanto las cargas eléctricas, como ya lo dijimos, generan fuerzas que son mucho más intensas, ¿no? Entonces ahí está el desarrollo, es decir, ¿cuál sería la pregunta? Sería, ¿cuál es la diferencia de potencial o cómo se calcula, cómo se encuentra la diferencia de potencial entre dos esferas tales, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, recuerden que cuando, digamos, hablamos de una esfera, del campo eléctrico por fuera de una esfera cargada, si nosotros practicamos acá una superficie gaussiana, imagínense que eso es un círculo, ¿no? Bueno, como nosotros para calcular para calcular el campo eléctrico únicamente nos paramos y miramos hacia adentro de esa superficie, no nos importa para nada lo que hay en el interior, bueno, resulta que entre el radio, dadas dos esferas, una con radio A y otra con radio B, el radio A en este caso es el radio de la esfera de menor radio. Resulta que la diferencia es una cuenta muy sencilla, ¿no? Al aplicar la ley de Ampère, la ley de Gauss, quise decir, bien, lo único que hay que hacer es reemplazar el campo de la esfera central, ¿no? Como Q sub A, K por Q sub A sobre R al cuadrado, y allí esto se integra y resulta que la diferencia de potencial entre el radio, lo único que hay que reemplazar acá son los extremos de integración, ¿no? Por Barrow, entre A y B. Recuerden que uno va
desde la esfera, va en el sentido contrario, desde el radio, de la esfera de mayor radio hacia, este, hacia el interior, hacia la esfera de menor radio, ¿no? Y va en contra de la línea de campo electro, de ahí el menos ese que tenemos, ¿no? Bien, entonces esta es la diferencia de potencial. Esa es la diferencia de potencial. Como sale a las claras que A es más pequeño que B, el paréntesis es positivo, ¿no? Es positivo si la carga Q sub A es positiva. Entonces resulta siempre que el potencial en la esfera menor es mayor que en la esfera mayor, ¿no? ¿Está bien? Bien, al unir con un conductor ambas esferas, resulta que todas las cargas se van a desplazar hacia la esfera mayor y ahí, bueno, se va a alcanzar una, o la mayor, digamos, la mayoría de las cargas se desplazarían hacia la esfera mayor, quedando ambas esferas con un valor idéntico de potencial que caracteriza todo estado de equilibrio, ¿no? Es decir, eso ocurre porque así es lo que pasa con, con los en el estado de equilibrio. Bien, sigamos. Entonces vamos a ver ahora, empezamos ya con las ideas preliminares de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Habíamos dicho que el material conductor se caracteriza por tener cargas libres. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros tomamos un trozo de material conductor y lo sometemos a un campo eléctrico externo, ¿no? Bueno, va a haber lo que ocurre con todo estado transitorio, es decir, los electrones, las cargas libres negativas, se desplazarán en sentido contrario hacia del campo eléctrico, hacia la izquierda, ¿no? Vamos a señalarlo así, con una carga menos, y en tanto que uno también puede pensar como que las cargas positivas se desplazan hacia la derecha, hasta un determinado momento donde todas las cargas se desplazaron hacia los extremos y no pueden desplazarse más, ¿no? Es decir, cuando eso ocurre, ya la idea del el campo eléctrico deja de tener sentido, porque ya no hay nada que pueda empujar a esas cargas aún más para hacerlas salir del conductor, ¿no? Es decir, que vamos a tener un estado transitorio de cargas, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿y si nosotros cómo tendríamos que hacer si quisiéramos mantener un estado permanente, un estado estacionario de circulación de las cargas? Bueno, lo que debería hacerse es incorporar a ese conductor un elemento que genere ese transporte de carga, el cual se conoce, digamos, más sencillamente, al menos el primero, el más elemental, como pila, ¿no? La pila fue inventada en su comienzo por un físico italiano llamado Alejandro Volta, ya por el siglo XVII. Y bueno, lo consiguió apilando placas de, de plomo y de cobre por, digamos, por intermedio en cuya interfase se encontraban trapos embebidos de ácido sulfúrico. Conectó ambos extremos a través de un conductor y pudo observar la circulación de una carga eléctrica, ¿no? Que la probó originalmente en, en algún animal, tengo entendido que en las ranas, por ejemplo, y observaba que cuando las ponía en contacto, la rana, digamos, se movía las patas, ¿no?
Ese fue el origen. Después con el tiempo se fueron perfeccionando. Bien, ahora vamos a trabajar, es decir, si nosotros pudiéramos, si ese trabajo lo hiciera permanentemente un agente externo, que en este caso las pilas, tendríamos una circulación permanente de esas cargas, de esos electrones, y tendríamos una corriente eléctrica. Eh, esa corriente eléctrica va a estar relacionada con con lo que ya conocemos. Vamos a tener un campo eléctrico permanente que va a ser igual a menos el gradiente del potencial. En forma simbólica, bueno, si ese es el material conductor, resulta que vamos a tener un campo eléctrico, supónganse que va de izquierda a derecha, y consecuentemente hay un gradiente que apunta en sentido contrario. Recuerden que hay una diferencia en el sentido, por lo tanto hay un signo menos entre un vector y el otro, ¿no? El gradiente va en el sentido creciente del potencial, y todo movimiento natural va en el sentido contrario, va en el sentido de un mayor hacia un menor potencial, ¿no? Lo mismo que la caída de un cuerpo, ¿no? Ahí estamos hablando de potencial gravitatorio, pero la idea es la misma, es exactamente la misma. Entonces, fíjense, ahí da un breve ejemplo. Si el campo eléctrico es de 6 newton por coulomb, ¿no? El gradiente también lo será, tendrá el mismo valor. Y dado que Newton, esto que está acá, es la unidad de campo eléctrico, ¿de dónde emana? Bueno, de esta relación, ¿no? La fuerza, la ley de vínculo es que la fuerza es el valor de una carga por el campo eléctrico. Ya eso lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, como la fuerza en MKS se mide en Newton y la carga en Coulomb, pasando dividiendo las cargas hacia el otro lado, llegamos a la conclusión que la unidad MKS del campo eléctrico tiene que ser Newton sobre Coulomb. Ahora, fíjense lo siguiente, que si estamos hablando lo vemos por el lado del gradiente de potencial. El gradiente de potencial, ¿qué es? Es menos, ¿no? O sea, el gradiente, había un operadorcito vectorial que llamaban habla, no sé si se acuerdan, del potencial, tiene que ser igual a la derivada, vamos a suponer que es un problema unidimensional como este, ¿no? Tenemos que plantear la derivada a lo largo si este es el eje X, esto va a tener que ser igual a el gradiente va a ser la derivada del potencial respecto de X, ¿sí? Es el gradiente, es la tasa de variación del potencial a lo largo del eje X. Bueno, de ahí también podemos elucubrar de que entonces el gradiente de potencial se va a tener que medir en la unidad de la variación de voltaje, o sea, voltaje sobre la unidad de variación de longitud, o sea, en metro, o sea, volt por metro, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Es decir, Newton sobre Coulomb es equivalente a volt por metro. Tal es así que el campo eléctrico se puede representar en cualquiera de esas dos unidades, ¿no? La intensidad del campo eléctrico. Si el conductor tiene, asumiendo de que el campo eléctrico es uniforme y tiene 2 metros de largo, bueno, la diferencia de potencial entonces entre ambos extremos va a ser, ¿no?, el equivalente a multiplicar el campo eléctrico por la longitud. Es decir, ¿no es cierto? Como B es E por D, si E es 6 volt por metro, D es la longitud, vamos a suponer la longitud total del conductor, 6 volt por metro por 2 metros, vamos a tener en total 12 volt, ¿verdad? ¿Está bien? Dado que viene de plantear esto, 6 volt sobre metro por 2 metros. El metro se me va con el metro, me quedan 12 volt. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a seguir un poquito más.
todo esto ya lo dijimos, las cargas positivas, fíjense, las negativas van en el sentido, se desplazan en el sentido contrario del campo eléctrico, ¿no? ¿Estamos? Fíjense, las negativas van hacia la izquierda por el campo eléctrico hacia la derecha y las positivas al revés, en el mismo sentido del campo eléctrico. Valor de la corriente eléctrica. Ahora, lo que se nos ocurre es, ¿cómo podemos cuantificar la circulación de esas cargas a través del conductor? Es decir, ¿cómo podemos medirla o cómo establecemos una relación de cuantía respecto de qué variables? Eh, ¿Cuál es la definición de lo que sería una corriente eléctrica? Bueno, es muy simple. La corriente eléctrica se define como la tasa de variación que atraviesa una sección de conductor por unidad de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que en términos dimensional, la dimensión, o sea, cuando digo dimensión me estoy diciendo unidad, es lo mismo, ¿no? La dimensión de la corriente, que es lo que representan esos corchetes, viene definida a través de la dimensión de la carga, que la unidad de carga es el coulomb en MKS, dividido la unidad de tiempo en MKS, que es el segundo. Coulomb sobre segundo, entonces ampere, ¿no? Entonces ese sería el esquema. Supongamos que tenemos una porción de conductor, a este extremo lo llamamos A y a este otro B. Entonces el campo eléctrico va a estar marcado, va a estar dado por la diferencia de potencial que haya entre, este, entre los dos extremos, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos, bueno, lo demás es más o menos como ya lo que hemos visto, los electrones circulando hacia la izquierda y y las cargas positivas. Imagínense que si bien los iones no se mueven, pero sí lo que eh, se está moviendo hay el desplazamiento de carga de alguna manera, ¿no? Pero puede imaginarse como partículas de carga igual y positiva que se mueven hacia el otro también. Eh, En definitiva, el movimiento preponderante es el de los electrones, ¿no? Es decir, lo que realmente se mueven son los electrones, porque los átomos no pueden moverse, se mueven pero de otra manera. Los átomos se mueven oscilando a través de sus centros de equilibrio, pero los que realmente se mueven libremente son los electrones. Eso al margen de que uno puede imaginar que por cada electrón que se mueve puede suponer una carga positiva que se mueve para el otro lado, que no tiene que, o sea, si bien tiene que ver con los átomos, no son los átomos los que se mueven. Ahora vamos a ejemplificar un poco el mecanismo, cuál es, ¿no? Entonces fíjense, podemos plantear supongamos que el conductor es cilíndrico, entonces planteamos un elemento infinitesimal de volumen dado por una pastilla que va a tener un área, si el conductor es cilíndrico, igual a la sección del conductor, que es esta área A, por A, y el alto de esa pastilla va a ser un delta de X que sería B por delta de T, ¿sí? Todo esto asumiendo una hipótesis de comportamiento, supónganse estacionario, donde B es una constante, ¿no? En un diferencial tiempo, resulta que puede imaginarse que un electrón recorre esa distancia, ¿no? Entonces, acá hay una relación que por ahí se nos ocurre, nos parece un tanto novedosa, que es la siguiente. Supónganse que yo tengo n minúscula electrones por unidad de superficie, ¿no es cierto? Pero n minúscula por unidad, no de superficie, perdón, quise decir por unidad de volumen. Lo voy a llamar de esta manera. Voy a decir que es
voy a decir que es la derivada de la cantidad de electrones que atraviesa una región por el diferencial de volumen. Al volumen, para no confundirlo con potencial, voy a representar con una B manuscrita, ¿no? B corta manuscrita, mayúscula. Entonces fíjense lo siguiente, si uno dice que la densidad de electrones en un tiempo diferencial t que atraviesan una región volumétrica infinitesimal, entonces va a estar dada por esta relación. Es decir, yo de acá puedo decir que el diferencial de n grande, ¿no? El diferencial n mayúscula va a ser el n minúscula por el diferencial b. ¿Y qué vale diferencial b? El diferencial b vale el diferencial de volumen, es decir, el área, la base por la altura, ¿no? El área es la base y la altura vale diferencial x, pero diferencial x dijimos que en términos de la velocidad de la velocidad media de cada electrón se puede escribir así. Ahora vamos a ver bien qué es la velocidad media, ¿no? Es decir, esto que está acá, no me salió muy bien, es media cachuza la B minúscula, pero esto que está acá es el diferencial de altura, de longitud, ¿no? Es decir, lo que podemos asumir de que en un diferencial t, a esta sección la atraviesan diferencial n mayúscula de electrones, de tal modo de que la densidad en ese lapso de tiempo va a estar dada por la densidad de electrones, la concentración de electrones por unidad de volumen, por la derivada del número de electrones por unidad de volumen, es decir, bueno, esto que está acá, ¿verdad? Esta relación que está acá. Bien. Luego, si entonces diferencial n grande vale esto, yo puedo decir lo siguiente acá. ¿Cuál va a ser el diferencial de carga que va a atravesar esa sección o ese elemento diferencial de volumen? Bueno, podría decir que eso sería, como la carga del electrón está cuantizada, en un diferencial de tiempo la van a atravesar un diferencial n mayúscula de electrones por el valor de carga de cada uno de ellos. Y bueno, teniendo en cuenta esto que hemos elucubrado antes, esto que está acá, y esto que está acá, bueno, la conclusión es evidente, ¿no? De eso pasamos a esto, a la primera relación que está ahí. Luego, lo único que nos queda por hacer es pasar este diferencial tiempo al otro lado, y nos atenemos a la definición de corriente eléctrica. Es decir, si nosotros pasamos este diferencial tiempo dividiendo para allá, bueno, ahí vamos a tener lo que es la corriente en función de la concentración de electrones, de la carga del electrón, de la velocidad media de esos electrones y del área de la sección del conductor. Ahora, nos quedó algo por ahí en el tintero en cuanto a la velocidad media, ¿no? ¿Qué es la velocidad media del electrón? Bueno, lo vamos a charlar eso con algún detallecito más en lo que viene, ¿no? Es decir, ahí podemos sacar una muy sencilla cuenta, es decir, de esta misma expresión, si nosotros despejamos la velocidad, vamos a tener que es la corriente dividido n por e por a, que es lo que tenemos allí abajo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y eso qué significa? Bueno, parece ser que empezamos dando una idea del valor numérico de
para tener una idea de las magnitudes con las que se trabaja. Si yo les hago una pregunta ahora, respecto a qué velocidad se imaginan con qué velocidad se imaginan que los electrones circulan a través del conductor. Además de uno va a decir que es una velocidad muy alta, algunos dirán cerca de la velocidad del sonido, otros dirán cerca de la velocidad de la luz. No, 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 no. Fíjense, no es ni más ni menos que este resultado que está acá. Estamos hablando de 7 milésimas de centímetro por segundo. De hecho, muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. ¿A qué se debe eso? Bueno, acá esto es para los valores muy, digamos, ordinarios, muy comunes que tenemos actualmente. Es decir, imaginemos un conductor que tiene un conductor de 1 milímetro cuadrado. De hecho, esos cables se consiguen, son muy ordinarios, ¿no? Es decir, son de uso muy comunes en instalaciones de tipo domiciliario. En cualquier casa de luz y electricidad uno consigue esos cables. Y bueno, imaginemos que además de ese cable de 1 milímetro cuadrado de sección, tenemos que está constituido por un material como el cobre, que tiene esto, en cualquier tabla periódica lo podrán confirmar, 8,5 por 10 a la 22 electrones libres, ¿no? Es decir, algunas tablas que son las más completas tienen los valores de los electrones libres por unidad de volumen, que es un cálculo muy parecido a la densidad, ¿no? A la densidad propiamente dicha, asumiendo que hay un electrón libre por unidad, por átomo, ¿no? Por unidad elemental de materia. Entonces, es esa la, ¿cómo es? La densidad de electrones. Son electrones libres por centímetro cúbico. Cuanto mayor cantidad de electrones libres por centímetro cúbico tenga el átomo, que tiene que ver con los electrones en su capa más externa, ¿no? Aquellos orbitales S, que por lo general son 1 y 2, tendrá una mayor facilidad cuanto más alto sea esa densidad de electrones, pero tendrá una mayor facilidad de conducir la corriente eléctrica. Acá estamos hablando del cobre, elemento de por sí bastante noble en ese sentido, ¿no? Es uno de los mejores conductores después de la plata, ¿no? Después de la plata, el cobre es el mejor conductor que hay. Entonces, fíjense que para esos valores nominales, un área de ese tipo y para esa concentración, asumiendo que la carga del electrón es la ya conocida de la época de Millikan, ¿no? Que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, tenemos para el caso de una corriente de 1 amper, reemplazando todos esos valores ahí, bueno, tenemos todo esto que está acá, esa cuentita da el asombroso valor. No me digan que que se lo esperaban porque me están mintiendo, decir de milésimas de centímetro por segundo. ¿Y cómo es eso? Porque ustedes dirán, bueno, pero es un valor bajo, pero además otra cosa, ¿cómo se puede establecer? Uno puede pensar lo siguiente, eh, ¿cómo se puede establecer ese valor estacionario de corriente si existe, digamos, un campo eléctrico? Entonces existe una fuerza y como tal, de acuerdo a la ley de Newton, se debería verificar esta relación, ¿no? La carga la carga del electrón por el campo eléctrico es la fuerza, ¿no? Y eso, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Es decir, si existe campo eléctrico, los electrones deberían moverse en forma acelerada. No deberían tener una velocidad única, sino que su velocidad debería ir en aumento. ¿Cómo es que llegamos a eso? Bueno, digamos, la explicación está un poco en la constitución interna de la sustancia, ¿no? El electrón no es que se acelera libremente en un camino ilimitado, claro y totalmente despejado. No, 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 no. Eh, en el medio hay sustancia y los electrones de alguna forma chocan. Y no solamente chocan con los átomos que están fijos en la red de la sustancia, sino que también pueden chocar entre sí. Y entonces hay un al menos dos,
no voy a decir cúmulo, aunque estoy tentado, pero hay una serie de fenómenos competentes, ¿no? que trae aparejada la circulación de los electrones a través de la sustancia, por más que haya un campo eléctrico. Además hay otro efecto competitivo que es el fenómeno de la agitación térmica, ¿no? Es decir, si hay energía térmica, como en todo, aún en el estado natural, en CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, hay la agitación térmica, como lo sugiere la palabra, está relacionada con el movimiento de vaivén de los átomos, ¿no? Y también de los electrones. Entonces, eso se explica por la mecánica de choques también, ¿no? Y todo eso atenta contra el libre movimiento de los electrones en una sola dirección. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que en gran parte es caótico y está dado por los choques entre las partículas, entre los electrones entre sí y electrones y átomos. Hay además otro proceso que tiene que ver con los fonones, las transferencias de los estados excitados a los desexcitados, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Los fonones de la red y los fonones entre los electrones. Pero bueno, vamos a suponer que únicamente, o sea, la pregunta es, bueno, si entonces, ¿cómo es que se alcanza ese estado estacionario aún a expensas de un campo eléctrico? Bueno, porque en realidad, ustedes imagínense que si los electrones se van acelerando entre un choque y otro, digamos entre dos choques sucesivos, bueno, al momento de chocar hay algo que lo frena, ¿verdad? Y otra vez tienen que volver a empezar a acelerarse y así, de tal forma de que hay una velocidad media que es, bueno, de alguna forma es un parámetro que está caracterizado entre, digamos, da una relación entre cada par de choques sucesivos, ¿no? Y ese es la velocidad media que a su vez está relacionada con el tiempo medio entre choques, ¿no? Y etcétera. Es decir, a esa aceleración uno se la puede imaginar como el cociente entre esa velocidad media y el tiempo medio entre choques. Pero no nos vamos a meter en eso eh, por ahora, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, eh, no se puede hablar de una aceleración, sino que se puede hablar de una velocidad. Si bien hay una aceleración, esa aceleración no es la de un movimiento uniformemente variado, sino que son aceleraciones que se van dando entre pausas y en forma escalonada, ¿no? Eh, entonces, por otro lado, vamos a dejar eso eh, por un momento de lado. Por otro lado, ¿cómo es esto de que la circulación de los electrones equivale? Bueno, fíjense, ahí tenemos, imaginemos, ¿no?, que los electrones circulan de derecha a izquierda, ¿no?, en contrafaz de un campo eléctrico que va de izquierda a derecha, y entonces en un átomo ese electrón 1 abandonó esa órbita, se queda momentáneamente, hay un ion positivo, ¿no? Un átomo con un exceso de carga positiva dada por el núcleo. Pero en un determinado instante ese átomo necesita recuperar su estabilidad. Y es así que lo logra incorporando un electrón que viene de un átomo 2 que estaría más hacia la derecha. Bueno, pero ahora no tenemos el hueco acá y debería esperarse que el hueco ese que dejó el electrón del átomo 2 vaya a, digamos, en algún momento a ocuparse por otro electrón de un átomo 3 que estaría más hacia la derecha. Bueno, y así sucesivamente. Este átomo 3 dejaría un hueco que va a ser ocupado por un electrón de un átomo 4 más hacia la derecha y así sucesivamente. De tal forma que entienden lo que estamos diciendo. Es decir, al mismo tiempo que un electrón va circulando de derecha a izquierda, hay una carga positiva equivalente que lo hace en el sentido contrario. Entonces, por eso se plantea de que uno puede pensar como cargas negativas que
van hacia la derecha o positivas que van hacia la cargas negativas que van hacia la izquierda, dadas por los electrones, positivas que van hacia la derecha. Bien, ahí tenemos el esquemita, entonces podemos asumir de este modo que tenemos un conductor cuyos extremos están sometidos a un campo eléctrico que los está atravesando, ¿no? Y por lo tanto a una corriente eléctrica dada por la movilidad de los electrones. Ahora, si existe ese campo eléctrico que empuja a los electrones, entonces tiene que existir un gradiente de potencial entre ambos extremos del conductor, ¿no? Todo eso no solamente es verídico, sino que además es cierto, como decía Lelutier. Bueno, entonces ahora pasemos a la ley de Ohm. Hay dos formulaciones, una microscópica que nos conecta con el concepto de densidad de corriente. Entonces imagínense que ahí tenemos un conductor con los mismos parámetros, ¿no? El campo eléctrico, la corriente, la diferencia de potencial entre los extremos, y vamos a incorporar ahora un elemento de área de tamaño diferencial de A, y entonces uno puede decir lo siguiente, que por ahí va a circular, digamos, al mismo tiempo un diferencial I de corriente cuyo cociente con el diferencial de área nos va a definir una nueva magnitud que se conoce como densidad de corriente, un vector J. J es un vector, ¿sí?, la densidad de corriente, pero no así la corriente. La corriente es un escalar. Bien, por cuestiones que vamos a plantear ahora, hay una relación muy importante que conecta a esa densidad de corriente con el campo eléctrico a través de una nueva magnitud que se va a llamar conductibilidad o conductividad. Es lo mismo, conductibilidad o conductividad del material. Esa sigma que está ahí ya no es más la densidad de carga, sino que es una nueva magnitud que vamos a definir como conductividad. Y vamos a ver cómo llegamos a esa relación en lo que sigue. Dice que la proporcionalidad entre J y E, o sea, la constancia de sigma, se verifica para muchos materiales, en particular para los metales. Decimos que que son materiales que cumplen con la ley de Ohm, cuya conductibilidad sigma es independiente de J. En realidad eso no ocurre. Hay una dependencia de la conductibilidad con el vector de densidad de corriente J. Hay una dependencia, o sea que la relación no es tan lineal, sino que puede serlo para pequeños intervalos de J alrededor de un valor dado. O sea, la curva, si uno quisiera ampliar el rango para amplios valores de J, se encontraría de que no es una recta, sino de que es una curva que por lo general es cóncava hacia arriba, ¿no? En el caso de la mayoría de los metales de mejor comportamiento. Entonces vamos a definir de la misma forma que definimos con sigma conductibilidad, la inversa de sigma sería la resistividad, ¿no? ¿Está bien? Y ambos son una propiedad del material, aunque esa propiedad también depende, no es tan simple como decir que es una característica física inmutable del material, no, depende de muchas cosas. Por eso cuando nos referimos a ella a veces nos vamos a referir en condiciones normales, presión de temperatura, como dicen como gustan los químicos, CNPT, que sería digamos, en condiciones normales de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, pero resulta que si uno varía esas condiciones de borde, esas condiciones externas, bueno, va a tener valores distintos tanto de resistividad como de conductividad, ¿no? Y a su vez también, si varía el flujo de electrones o el valor de la corriente que atraviesa ese material, también va a variar por lo general su conductibilidad. Ley de Ohm. Ahora, digamos, vamos a ver la versión macroscópica de donde
Bueno, vamos camino a eso, a ver cómo está relacionada con los otros efectos. Si eh, hablamos de que vamos a suponer el problema unidimensional, es decir, este sigma tiene una también una realidad que es bastante más, es un poco más compleja de lo que vamos a suponer. Vamos a suponer que la corriente es unidimensional, es decir, que se dirige en una sola dirección, en este caso que va consigo con el eje axial de este conductor cilíndrico, que está graficado aproximadamente ahí. Pero en realidad podría ese sigma puede tener otras direcciones. Y si el material es homogéneo, isotrópico, bueno, podemos suponer que ese sigma es constante a lo largo de todo el eje de simetría. Pero la realidad puede ser más compleja. En realidad, sigma puede llegar a ser un tensor y que seguramente puede depender con la dirección de polarización, de tal forma que después vamos a ver qué es lo que significa. Las sustancias tienen además a nivel molecular una polarización. De ahí que, digamos, el sentido de la corriente, por eso decimos tan así, abuelo de pájaro, que depende de la constitución interna de la sustancia. Y si decimos, y no siempre los materiales son isotrópicos, pueden variar las propiedades a lo largo, digamos, según la dirección en la que se desplacen los electrones. De ahí que vamos a tener distintas corrientes, dado que hay distintos sigmas, ¿no? Bien, aún para un mismo, manteniendo fijo el valor del campo eléctrico. Bien, entonces volvamos a la fuente. Habíamos dicho, bueno, fíjense, si decimos que J, que es la corriente por unidad de área, que dijimos que por lo general es un vector, aunque aquí tenemos la versión escalar del asunto, ¿no? Entonces, de esta relación deviene la otra. El campo eléctrico lo podemos poner a su vez como menos el gradiente de potencial. Entonces, ahí haciendo un enroque, pasando el diferencial de X hacia allá y el área multiplicando para el otro lado, tenemos esta relación que es equivalente, ¿no? Ahora fíjense, si integramos de los dos lados, ponemos un integral acá y un integral acá, y acá decimos, bueno, entre un valor inicial y final de posición, vale decir, entre la longitud L del conductor y entre un valor inicial y final de la tensión, vale decir B sub A entre este extremo y B sub B en el otro, correspondiente a los extremos de longitud 0 y L, donde hemos asumido nuestro origen acá, ¿no? Supónganse. Entonces, si sigma y A son unas constantes, salen y de la integral, y esto va a quedar igual a menos sigma por A por la diferencia potencial. ¿Estamos? Menos sigma por la diferencia potencial. Ahora, fíjense lo siguiente, que entonces esto finalmente nos queda así. I por L de este lado y del otro, sigma por A por la diferencia potencial. Acá cuando resolvemos Barrow, habíamos dicho que el valor en A de potencial era mayor que el valor en B, ¿no es cierto? Tal es el sentido, de tal forma de que las partículas se desplazan en el sentido natural del movimiento, ¿no? Van desde el mayor hacia el menor valor de potencial, asumiendo que son cargas, el sentido de las cargas positivas, ¿no? Acá, fíjense que I adopta el sentido, se le dice convencional de la corriente. Bueno, este menos que está acá opera invirtiendo los extremos de interacción de tal forma de que como tengo un menos multiplicando a los extremos, ¿no? Fíjense que si es como si hubiéramos dado vuelta a los extremos. B sub A menos B sub B, ¿no? Porque este menos se distribuye así adentro. Y entonces este paréntesis es mayor que 0. Y entonces tenemos todas cantidades mayores a 0, a ambos lados de la igualdad, y todo el mundo feliz y contento, ¿no? Bien, ahora fíjense lo que ocurre. Si a la longitud L la pasamos dividiendo, vamos a tener dos magnitudes físicas, que son la corriente y la tensión, que son un par de entes más bien
un poco más abstractos, ¿no? Porque tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con la energía, pero en el medio hay una constante, lo digo entre comillas, porque dijimos que varía, el sigma varía un poco con las condiciones del entorno, pero vamos a suponer que nos movemos en valores muy cercanos a un valor estacionario, y entonces todo esto que está acá es una constante también, ¿no? Porque el área, vamos a suponer que el conductor no se calentó tanto, por lo tanto no se dilató tanto, y entonces la longitud permanece constante y el área también, ¿no? Y entonces a toda esa constante que marqué ahí con un circulito o algo parecido, se la va a llamar esto que está acá, ¿no? Se la va a llamar con el nombre de este, eh, de alguna manera tiene un nombre, no me puedo acordar acá, la conductancia. Salía conductividad, pero no, la conductancia. Eh, bien, esa conductancia también sigue siendo, es otra manera de decir conductibilidad, ¿no? Es decir, eh, pero ya no es una propiedad intrínseca de la materia, sino que ahora depende también del tamaño, ¿no? Del área, mayor conductibilidad. Lo que es una propiedad intensiva es el sigma, no la conductancia. Porque el sigma no depende del tamaño del objeto. En cambio, la conductividad sí, ¿no? Depende de sus parámetros, tanto de sección como de longitud. A mayor área para una misma longitud hay una mayor conductibilidad y a una menor, a una mayor longitud, en cambio, hay una menor eh, conductancia del material, ¿no? Bien, entonces, fíjense, ahora, si uno podría decir lo siguiente, que eh, si a la inversa de esto la llama, que es lo que tenemos acá, a la inversa de la conductancia la llama resistencia, entonces la corriente está relacionada con la tensión de esta manera. I es B sobre R, o dicho de otro modo, B es I por R o R por I. O en función de la conductancia, aunque se la usa menos, ¿sí? Resulta que también uno podría decir que la corriente es la conductancia por la diferencia potencial o por la tensión entre los extremos. Bueno, pero la magnitud conductancia casi que ha quedado en desuso, ¿no? Las unidades, bueno, la resistencia es, fíjense, de la misma forma, sí, a esto no le vamos a dar bolilla, vamos a quedarnos con esta versión, I es igual a B sobre R, o B es igual a R por I, ¿no? Y entonces vamos a decir que también la resistencia, que es otra forma de escribir lo mismo, es la tensión sobre la corriente. Y entonces, como tal, la unidad de resistencia MKS va a ser la correspondiente MKS de la tensión sobre la MKS de la corriente, es decir, volt sobre ampere. Eso se lo define como ohm, ¿no? Que es esto que tenemos acá. Es decir, decimos que un objeto tiene una resistencia de 1 ohm cuando por cada ampere que circula aparece una diferencia de potencial de 1 volt entre los extremos, ¿no? De un conductor de 1 metro sería, ¿verdad? Bien. De 1 metro de largo. Las unidades, entonces, por consiguiente, de resistencia es el ohm. La de la conductancia es la inversa del ohm, también llamada Siemens. La de la resistividad es ohm por metro.
y la de conductibilidad es Siemens sobre metro. Fíjense, eh, tanto conductancia, bueno, conductividad sí se usa, pero por ejemplo, ¿por qué la resistividad es ohm por metro? Bueno, porque fíjense, eh, presten atención a este primer término y a este último. El cociente entre la longitud y el área, longitud en el numerador, hay una relación inversa acá de longitud, o sea, acá es lo mismo que decir que ρ, que la resistencia es ρ por la inversa de una longitud, o sea, ρ por 1 sobre metro. Y si comparamos con la unidad, bueno, si hablamos de resistencia, a la izquierda tenemos que tener ohm. Luego ρ, si pasamos el metro multiplicando, es ohm por metro, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Bien, entonces ahora fíjense lo que interesante esto. Volvemos a nuestro, ¿cómo es que se dice? Eh, a nuestro modelo de conductor que está sometido a una fuente que le impone una diferencia de potencial entre los extremos y consecuentemente un campo eléctrico, hay una corriente por ende I que circula, entonces esquemáticamente si hay corriente hay una diferencia de potencial. Si hay una diferencia de potencial, tiene que haber una resistencia, ¿no?, que se opone a esa corriente y por lo tanto este sería el esquemita. La forma de representar esto en forma simbólica es, la resistencia se representa a través de este serruchito, tiene un valor R, hay una corriente I que la circula desde un valor de mayor potencial a un valor de menor potencial. Y entonces esa es la otra forma de la ley de Ohm. Tal es así que la corriente es el cociente entre la diferencia de potencial sobre la resistencia, o dicho sea de paso, si ya asumimos que esta diferencia la llamamos B, entonces la corriente es B sobre R, ¿no? Esa es la ley de Ohm. La resistencia en función de la temperatura. Bueno, habíamos dicho que en realidad en los materiales la resistencia depende de la temperatura y entonces digamos eso conspira un poco contra la ley de Ohm, ¿no? Porque en la ley de Ohm en ninguna de esas magnitudes se muestra la temperatura en forma explícita, tanto de la corriente como la tensión, pero eso se debe más que nada a que lo que depende de la temperatura en realidad es la resistividad, ¿no? De tal forma de que uno podía armar una parábola en un sentido más general por medio de un polinomio describiendo, si T minúscula es la temperatura, el comportamiento de esa resistividad respecto de la temperatura. Entonces, bueno, con un reducido a 3 órdenes, esto en realidad sería una serie, ¿no?, infinita. Y tomando los tres primeros términos, el independiente, el lineal y el cuadrático, tendríamos una parábola, ¿no? No sería nada raro pensar de que la concavidad es hacia arriba, ¿no? Es decir, el factor que multiplica al cuadrado de la temperatura es positivo. Entonces tenemos una parábola hacia arriba. Ahora, ¿cómo linealizamos esto? Si vamos a tomar únicamente los dos primeros términos, es decir, el independiente y el lineal. Nos vamos a mover entonces en un pequeño entorno alrededor de un valor tomado como referencia, ρ0, ¿no? Ese valor de referencia ρ0 estará indicado, por lo general estas cosas están estandarizadas, están en tablas, de tal modo de que uno, si se fija, ¿no?, en algún manual de resistividades, va a tener que por cada temperatura y para cada presión correspondiente un valor de resistividad que ya se ha medido para cada uno de los materiales, que ya va a estar para una determinada configuración de ese material. Por ejemplo, en el caso de los aceros es el porcentaje de carbono, etcétera. En algunos de otros materiales también puede haber, bueno, algún tipo de énfasis en algunos de los componentes en cuanto a la pureza.
Así que, eh, bueno, en definitiva es un valor de referencia. Eh, entonces, fíjense algebraicamente qué es lo que ocurre. Si sacamos como factor común a la derecha en el segundo miembro el ρ sub 0, nos va a quedar ese paréntesis multiplicando y entonces a este cociente A sobre ρ 0 se lo puede expresar más cómodamente como alfa, ¿no? Y alfa, de tal forma que alfa, fíjense, como el paréntesis tenemos ρ y ρ sub 0, el paréntesis tiene que ser adimensional, no tiene que tener unidad. Con lo cual estamos diciendo que el alfa tiene que tener una unidad inversa a la temperatura. El alfa se mide en inversa de grados centígrados, ¿no? Si nosotros quisiéramos eh, hacer una estimación de cuál es el alfa de una determinada sustancia, bueno, deberíamos tomar a partir de un valor de referencia dado, medir el valor de ρ y después hacer este cociente, ¿no? ¿Está bien? Donde T sería en definitiva la temperatura, más que nada es la variación de la temperatura, ¿sí? Tomada a partir de ese valor de referencia, ¿no? ¿Estamos? Entonces ese alfa se lo llama coeficiente de variación unitaria de la resistividad con la temperatura. Si, también se va a cumplir esto, ¿no? Que con la resistencia se va a verificar una relación similar, porque acuérdense que hay entre resistencia y resistividad hay una relación inversa de una longitud. Es decir, si yo esto lo multiplico por una longitud y lo divido por el área de ambos lados de la igualdad, ¿está bien? Voy a tener lo que se conoce como la ley esta de relación entre la resistencia a una temperatura dada tomando un valor de resistencia inicial un valor de resistencia inicial del material, ¿no? ¿Está bien? Esto se debe a que esto que está acá es la resistencia, ¿no? La resistividad por la longitud sobre el área, ¿no? A mayor área, menor resistividad y a mayor longitud, mayor resistividad, ¿no? Ley de Joule, bueno, fíjense, tenemos un material que se lo identifica como una caja negra y tenemos una corriente que circula a su través de tal forma de que B sub A y B sub A y B sub B, perdón, son los valores de potencial entre los extremos. En un diferencial de tiempo, asumimos que circulan esa carga, ese material, un diferencial Q de carga, de tal forma que la relación entre ambas cosas es esta, ¿no? La energía, acuérdense que siempre es potencial por carga. En este caso tenemos la energía que va a circular está dada por el potencial en A, ¿no? Por el diferencial de carga. ¿Está bien? Lo que hemos hecho es multiplicar por diferencial por B sub A miembro a miembro, ¿no? Ahora acá esta otra relación también podemos encontrar la energía que sale a través de la sección B multiplicando al diferencial Q por B sub B. Luego, si sacamos diferencial, restando miembro a miembro, sacando como con factor común diferencial Q en el miembro izquierdo e I diferencial T en el miembro derecho, obtenemos lo siguiente. Este primer miembro que dijimos que sería B sub A menos B sub B, asumiéndolo como positiva esa diferencia, ¿no? ¿Está bien? Por el diferencial de Q, podemos llamarlo como el trabajo empleado en hacer circular una carga diferencial Q entre ambos extremos. Y del otro lado tenemos esto, ¿no? Si decimos que B sub A menos B, si lo llamamos B, B por I diferencial T. Entonces ahora, si nosotros pasamos
dividiendo ese diferencial de tiempo al otro lado, vamos a tener que el ritmo con el que se efectúa el trabajo, es decir, trabajo por unidad de tiempo, es la potencia, ¿no? ¿Y qué nos quedó al otro lado? La tensión por la corriente. ¿No? Es decir, cómo está conectada la energía o el flujo de energía o la potencia en un sentido, eh, ¿cómo es que se dice? En un sentido eléctrico, bueno, a través de esos dos parámetros, ¿no? De la tensión y de la corriente. Tal es así de que la potencia consumida en ese circuito es el producto entre el valor de la tensión multiplicado por el valor de la corriente. Eso asumiendo de que la corriente que circula es estacionaria, es decir, un determinado número de amperes por unidad de tiempo siempre. El flujo de circulación es siempre el mismo. Siempre tenemos que los electrones circulan a un mismo ritmo, con un mismo valor de velocidad media, a través de toda esa caja negra. ¿Por qué se la llama caja negra? Porque, bueno, por cuestiones de alguna forma relacionadas con la historia, ¿no? Porque no se sabe bien cuando Joule hizo todos estos experimentos desde un punto de vista conectado por la termodinámica, se pudo establecer de que en esos casos, cuando apareció un valor estacionario de tensión, el flujo de energía disipada también era una constante, es decir, se verifica una correspondencia entre el valor estacionario de la corriente y el valor estacionario de la radiación del calor a través de las fronteras de esa caja negra. Y los dos ritmos eran constantes en el tiempo. Es decir, vamos a decirlo de otro modo. Habíamos dicho en algún momento que cuando circula corriente el material es inevitable, se calienta un poco más que el medio exterior. Al calentarse un poco más hay una temperatura estacionaria también, estamos hablando de todo valor estacionario, ¿no? Que es mayor a la del exterior. Si hay una mayor temperatura en la caja esa que en el exterior, entonces hay un gradiente de temperatura, y con lo cual hay un flujo calórico. Habíamos visto en uno de esos primeros apuntes de Feynman que yo les subí, que hay una relación directa. Uno puede pensar el calor también como proporcional a un gradiente de temperatura, ¿sí? Es decir, acuérdense de esa ley del calor, ¿no? El calor emitido es proporcional a una constante que es la conductividad térmica por el área, por el gradiente térmico, ¿no? De temperatura. Y bueno, de tal forma de que hay una conexión entre una cosa y la otra. Si uno habla de que hay un flujo de energía hacia afuera, eso se conecta a través, es una potencia, ¿no? Energía o el calor es otra forma de energía, por unidad de tiempo, o sea, el flujo de calor que emigra desde la caja negra hacia el exterior es, es un flujo de energía y también es decir, energía por unidad de tiempo, estamos hablando de una potencia. Esa potencia se conecta por las variables o por los parámetros eléctricos a través de V por I. Eso es lo bien conocido como ley de Joule, en honor a ese físico inglés que, bueno, hizo estos aportes a la ciencia, a la física, allá a mediados del siglo XIX, 1845, etc. Es más, determinó un equivalente entre el calor y la energía, ¿no? De tal forma de que un joule es aproximadamente 4, 4,185 calorías, ¿no? O una caloría es 4,100, creo que lo dije al revés. 4, bueno, no recuerdo bien ahora, 4,185 joules. El famoso experimento de las ruedas, el vaso de Dewar y las ruedas dentadas. Bien, a ese cociente Joule sobre el segundo también se lo conoce como watt, ¿no? Ahora fíjense, si la potencia es V por I, entonces nuevamente podemos usar la ley de Ohm y decir que V es R por I. Al sustituir nos va a quedar R por I, o sea, R por I al cuadrado.
También la potencia se puede, por ahí en una forma más cómoda, escribir en función de la propiedad de, del material a través de su resistencia, de tal forma que la potencia es R por el cuadrado de la corriente que lo circula. Y eso es todo. Ese es el fin de la presentación. Bueno, nos vemos en un rato para atender algún tipo de dudas si las hubiesen. Hasta luego.